A continuación, salud cardiovascular. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Cardiovascular, un programa orientado a conocer las principales enfermedades que afectan al corazón, con la conducción del Dr. Miguel Ángel Vallas. Salud Cardiovascular. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de salud cardiovascular. La salud cardiovascular es un tema que despierta mucho interés porque, como vamos a ver próximamente, las enfermedades cardiovasculares constituyen en la actualidad el problema de salud más importante a nivel mundial. Si pasamos la primera diapositiva, ahí vemos una estructura de lo que es el corazón o un pequeño diagrama de lo que es el corazón, y miren ustedes cómo el corazón tiene que estar latiendo permanentemente. Más o menos late unas 100,000 veces por día, 100,000 veces o más, dependiendo de la frecuencia cardíaca. O sea, es un órgano que tiene que estar trabajando permanentemente. En la siguiente diapositiva podemos tener una idea de qué tan importantes son las enfermedades cardiovasculares. Miren cómo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte en el mundo constituyen las enfermedades cardiovasculares. En el año 2019, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 17.9 millones de personas murieron por causa de estas enfermedades, lo que constituye la tercera causa de muertes globales en todo el mundo. Más o menos una muerte cardiovascular cada 33 segundos. O sea, esto resalta la importancia de las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué significa cardiovascular? Cardiovascular es todo lo que involucra el corazón y la circulación mayor. La circulación que sale del corazón y que se distribuye por todo el cuerpo y que va a irrigar el cerebro, va a irrigar los pulmones, va a irrigar los músculos, va a irrigar los riñones, o sea, va a irrigar absolutamente todo el cuerpo. Es decir, este tipo de enfermedades tienen que ver con el corazón primariamente y luego con todo lo que es la circulación. Si pasamos la siguiente diapositiva, vamos a ver también, para recalcar un poco más la importancia de las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte, miren cómo si las comparamos con el cáncer, mientras en el 1 fueron 17 millones de muertes por año, en el caso del cáncer 8.2 millones de muertes, y luego están las enfermedades respiratorias y la diabetes. Y actualmente el COVID ha llegado de alguna manera a igualar o superar las causas de muerte por diabetes. O sea que vendría a ser prácticamente la cuarta causa de muerte en todo el mundo. ¿Qué tan importante es esto? Imagínense la mortalidad importante que ha provocado en un año o un poco más que lleva el COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a también ver en forma más gráfica lo que son las enfermedades cardiovasculares. Miren en la barra superior la mortalidad tan importante que causa la enfermedad cardiovascular. Y luego están el cáncer, como dije, y otras enfermedades en menor porcentaje. Pero para graficar un poco también esto de la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, debemos preguntarnos cuáles son las causas que provocan esta tan alta mortalidad. Y debemos para eso ir a lo que son los factores de riesgo. Existen una serie de factores que son los que a la larga, cuando no se controlan, van a incidir en el corazón y en la circulación, van a provocar enfermedad y a la larga, o por último término, van a provocar esta tan alta mortalidad. En la siguiente diapositiva, por favor,
Miren que la causa última que provoca las enfermedades es la aterosclerosis. Este es el origen común de varias enfermedades del corazón y de los vasos. La aterosclerosis es una enfermedad que afecta a las arterias. En esta diapositiva tenemos un esquema de lo que es un vaso sanguíneo. En el lado izquierdo es un vaso sanguíneo con una placa de ateroma que contiene un elemento lipídico, o sea, grasa, una gran cantidad de grasa, que es la parte amarilla que sobresale ahí. Esta placa de ateroma protruye hacia la luz y va impidiendo poco a poco la circulación, y puede haber algún momento en el cual esta placa se rompe, como se ve en el esquema de la derecha, y se pone en contacto la placa con la sangre, con la circulación, y se desencadenan unos mecanismos que lo que hacen es provocar la formación de un coágulo. Se forma el coágulo y ese coágulo obstruye totalmente la circulación, y esa es la causa por la cual se produce un infarto cardíaco, un infarto cerebral o una afectación a cualquier nivel del organismo. O sea, se obstruye el vaso, deja de pasar sangre e inmediatamente esa parte se queda sin circulación y se produce la muerte. Yo tengo aquí en mis manos un pequeño corazón. Todos habrán oído que el tamaño del corazón es aproximadamente el tamaño del puño. Y miren, aquí lo tengo en este puño, este pequeño corazón. Por fuera de este corazón están circulando las arterias coronarias, que son las que irrigan al músculo del corazón. Esas arterias nacen de este vaso grande, que es la aorta. Son las primeras ramas que da la aorta. Y de ahí se distribuyen. Dependiendo del sitio que esté afectado, o sea, del sitio que se obstruya, va a ser el infarto también, que puede ser, como dije, cerebral o cardíaco o a cualquier otro nivel. En la siguiente diapositiva podríamos también ver cómo estos factores de riesgo inciden en otro tipo de enfermedades. Aquí está la definición de lo que es un factor de riesgo. Como vemos, es una condición personal o ambiental que aumenta la probabilidad de un individuo para desarrollar un evento cardiovascular o cerebrovascular. Ahí están descritos algunos: la angina de pecho, que es un dolor originado en el corazón; el infarto de corazón; muerte súbita; infarto o hemorragia cerebral; o cualquier otra causa cardiovascular. La siguiente, por favor. Miren, aquí están los principales factores de riesgo. En el lado izquierdo, los no modificables, o sea, con los cuales no podemos hacer nada, donde están principalmente la edad y la historia familiar, o sea, la herencia familiar. Y en el otro lado están los modificables, donde sí podemos actuar. Y en primer lugar está la hipertensión. Están puestos a propósito en ese orden porque son los principales factores que inciden en las enfermedades cardiovasculares. Y en primer lugar está la hipertensión arterial. Y la hipertensión porque es una enfermedad que tiene muy alta prevalencia. Esto significa que el porcentaje de población que tiene esta enfermedad es muy alto. Llega a ser aproximadamente 1 de cada 3 pacientes adultos llega a ser hipertenso, e incluso en edades mayores 1 de cada 2. En la siguiente diapositiva está graficada cómo estos diferentes factores de riesgo inciden en la mortalidad, o sea, como causa de muerte. Y en la gráfica de abajo, en la barra de abajo, está puesto en primer lugar la hipertensión arterial, que es, como les decía, una de las enfermedades más comunes y por tanto uno de los factores que más incide en la mortalidad. Y esto sucede a nivel de todo el mundo. En el Ecuador no es una excepción, Y si vemos la próxima diapositiva, vamos a ver también que la hipertensión arterial tiene sus parámetros en base a los cuales se hace el diagnóstico. Y ahí está puesto: la presión arterial se considera alta a partir de 140 de sistólica. Siempre hay una presión máxima y una presión mínima. La máxima 140 o más y la mínima 90 o más. Las dos presiones son importantes, pero dependiendo de las edades va a predominar una u otra. Existen ciertas condiciones en las cuales se debe medir la presión arterial para que la medición sea más válida. Si vemos la siguiente diapositiva, miren, esas son las condiciones que se requieren para hacer una correcta medida de la presión arterial, porque de ahí debemos partir. Tiene que haber una correcta medida de la presión.
En la gráfica de la derecha ustedes ven a una persona sentada cómodamente con la espalda apoyada en el respaldar de la silla, con los pies apoyados en el suelo, y preferiblemente debe apoyar el brazo sobre una mesa de tal forma que el brazalete que mide la presión esté a la misma altura del corazón. En estas condiciones se debería medir, y es preferible hacerlo en condiciones normales, no si una persona está agitada, no si una persona está muy nerviosa, no si una persona está muy estresada, y se le debería dejar 3 a 5 minutos sentada en esta posición para disminuir todos estos factores que pueden incidir en la presión y para que ésta sea más real. Luego, teniendo el diagnóstico de hipertensión, hay que saber que no basta con una medida, no es suficiente una medida aislada de presión. Hemos visto en este último tiempo como muchas personas que acuden a la vacunación les miden la presión y la presión está alta cuando nunca antes han tenido hipertensión. Entonces hay que tener mucho cuidado. La vacunación, igual que muchas otras circunstancias, pueden ser factores de estrés, un estrés pasajero, y no porque en ese momento la presión esté alta se debe calificar a esa persona como hipertensa, y tampoco se debería impedir que una persona se vacune porque la presión está alta, a no ser que sean niveles muy altos, que entonces sí quizá se puede requerir una valoración previa. En la siguiente diapositiva, por favor, sabemos que existen un sinnúmero de tensiómetros que se venden en el mercado, un sinnúmero de tensiómetros, pero hay que elegir los tensiómetros adecuados para no tener problemas luego en las medidas. En los consultorios nosotros disponemos de varios tensiómetros. Si me pasa por favor la siguiente diapositiva. Estos tensiómetros nuestros son profesionales, pero existen también a la venta muchos tensiómetros, sobre todo en las farmacias las venden. En el lado superior izquierdo está un tensiómetro de mercurio, que eran los tradicionales tensiómetros antiguos. Actualmente no se los usa o no se los debe usar porque se puede romper el contenido y vaciarse el mercurio, y el mercurio es un tóxico. Actualmente ya no se recomiendan ese tipo de tensiómetros, aunque eran los más precisos. En el lado derecho está el tensiómetro tradicional, en el cual el médico, aplicando en la arteria el tensiómetro e inflando el manguito, mide la presión arterial. Y abajo están los tensiómetros automáticos que se utilizan mucho actualmente. El tensiómetro de muñeca, que es el que está abajo a la izquierda, no es muy recomendable porque tiene mucha variación. Mejores son los tensiómetros como el de la derecha, que es un tensiómetro de brazo, es un brazalete. Estos tensiómetros son más precisos, aunque también tienen su porcentaje de variación, pero son tensiómetros más precisos. Es importante entonces comprar, si es que una persona requiere o quiere tener un tensiómetro en su casa, comprar un tensiómetro digital automático de brazo, de brazalete. Existen varias marcas, se esperaría que estas marcas sean reconocidas porque hay entidades que certifican la calidad de estos aparatos, y el tensiómetro más adecuado sería el que les dije de brazalete, que es el que está abajo a la derecha. Ahora, siguiendo adelante, ustedes se preguntarán, y además de medir la presión arterial, ¿cómo sé si tengo hipertensión? Y ese es uno de los problemas, porque como vemos, la hipertensión generalmente no provoca síntomas, y por eso se le llama el enemigo silencioso. No provoca síntomas, y la única forma de detectar que uno tiene la presión alta es midiéndose. Cuando en un chequeo o por cualquier circunstancia uno se mide la presión, se puede dar cuenta si está normal o está alta. Claro que la presión puede dar síntomas también, como pueden ser dolor de cabeza, mareo, decaimiento, cansancio, pero estos síntomas son comunes a otras enfermedades también. Tanto es así que el dolor de cabeza, por ejemplo, en la mayoría de casos no se debe a hipertensión. Uno puede estar con la presión muy alta y no tener dolor de cabeza, y al contrario, puede tener la presión normal y tener dolor de cabeza. O sea, las causas de dolor de cabeza pueden ser muchas, y se dice que el dolor de cabeza en la mayoría de los casos no es por hipertensión, pero desde luego
que presiones altas o pacientes susceptibles pueden tener como síntoma principal dolor de cabeza cuando las cifras de presión están altas. Igualmente los otros síntomas que están ahí descritos. Pero, repito, la única forma de determinar si la presión arterial está alta o normal es midiéndose. Y repito también, no es suficiente una sola medida. Se deben hacer varias medidas en diferentes momentos o en diferentes días, incluso a diferentes horas. Si vemos la siguiente, cuando nosotros estudiamos a un paciente con hipertensión arterial, tenemos que hacer estos exámenes básicos que son obligatorios. Quizá el último relativamente, pero los primeros, análisis de sangre y orina, es un examen obligatorio que se debe hacer a un paciente. El electrocardiograma es un examen obligatorio que se debe hacer a todo paciente hipertenso, porque uno de los órganos que sufre las consecuencias de la hipertensión arterial es el corazón, y por eso necesitamos saber a través de un electrocardiograma cómo está el corazón. Luego, a través de los síntomas o de los hallazgos del electrocardiograma, se puede pedir otros exámenes. Pero como había mencionado antes, nosotros hacemos en la consulta 1, 2 o quizá 3 medidas máximo de la presión arterial. Y como dije, una medida o un solo día de medidas no es suficiente. Y actualmente estamos utilizando mucho el monitoreo de presión arterial. En la diapositiva ustedes ven en la parte inferior derecha un modelo o un esquema de lo que es un monitoreo de presión arterial. Se le conoce habitualmente como MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial, porque en eso consiste, en que el paciente se le coloca un tensiómetro en el brazo que va conectado a una grabadora y se lo lleva durante 24 horas. La idea es que el paciente haga una actividad normal durante ese día, trabajo o lo que suele hacer habitualmente. Ese día quizá no podrá bañarse, no podrá hacer actividad física intensa, pero sus actividades normales las va a hacer todas. Y con eso el aparato automáticamente le está midiendo la presión de día y de noche. Es la única forma de tener esa opción de tener medidas de día y de noche, porque hay personas que pueden tener alta la presión solamente durante el día y hay otras que pueden tener solo en la noche, o hay personas en las cuales normalmente debe haber un descenso entre el día y la noche y esto no lo tienen, que también es un signo adverso. Y este estudio nos permite valorar todo eso. Entonces estos son los exámenes básicos que se suelen pedir y, como dije, dependiendo de los síntomas o de los hallazgos puede ser necesario hacer otros estudios, pero esto es lo básico. En la sangre vamos a detectar también otros factores de riesgo de hipertensión, los que les mencioné anteriormente, sobre todo la glucosa, niveles de glucosa que pueden ser un signo de diabetes si están muy altos, niveles de colesterol que son importantísimos como factor de riesgo. En un análisis simple de sangre vamos a saber cómo está el colesterol del paciente, cómo están los triglicéridos, o sea, cómo están las grasas. Los otros factores de riesgo, como el sobrepeso, vemos simplemente con tablas midiéndole y pesándole al paciente. La inactividad física igual, según lo que el paciente nos cuente, y en base a todo eso nosotros elegimos las recomendaciones que hay que hacer al paciente. Si vemos la siguiente diapositiva, esto es lo que se considera el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial. Miren, a nivel de la dieta es importante la disminución de la sal, solo disminución de la sal. No se trata de no comer con sal, se trata de disminuir ligeramente la sal. Es lo único realmente dentro de los alimentos que se sabe que puede hacer bajar ligeramente la presión. Entonces es recomendable a todos los pacientes disminuir la sal. Hacer ejercicio, siempre es aconsejable hacer ejercicio. El ejercicio ayuda para todo, para bajar de peso, para controlar el azúcar, para controlar el colesterol y también ayuda a mejorar el control de la presión arterial. Quizás si los niveles de presión son muy altos, no se recomienda hacer un ejercicio intenso, pero cuando la presión está controlada, se puede y se debe hacer ejercicio. La otra recomendación es no beber alcohol. El alcohol, sobre todo en cantidades importantes, puede aumentar la presión, aparte de otros efectos dañinos que tiene.
Se puede recomendar cantidades bajas, como puede ser, y muchos de ustedes habrán escuchado, una copita de vino al día, una copa de vino tinto sobre todo. El efecto básicamente es del alcohol, el beneficio es del alcohol, pero una copita de vino al día podría tener algún beneficio. Lo otro es no fumar, y dentro del punto de vista cardiológico, desde luego que no es lo mismo fumar 1 o 2 cigarrillos al día que fumar 10, 20 o más, pero desde el punto de vista cardiológico la recomendación es no fumar nada, no fumar nada. Y el peso, es importante mantener un peso adecuado. Para ello se requiere una serie de condiciones, desde luego la voluntad del paciente de mantener una dieta, de hacer ejercicio físico regular y si es necesario acudir a profesionales, nutricionistas, gimnasios, etcétera, en donde le pueden guiar y mejorar todas estas condiciones para llegar a una meta feliz. Y controlando todos estos factores de riesgo y controlando la presión arterial, se evita que, como vimos al principio, la mortalidad sea muy alta. Uno de los órganos que sufre las consecuencias, veamos la siguiente diapositiva. Hay varios órganos que sufren las consecuencias de la presión arterial. La siguiente, por favor. Y miren, ahí está quizá los principales órganos a los cuales afecta el corazón. El corazón es uno de los principales y dentro del corazón puede provocar insuficiencia cardíaca, arritmias que a veces son importantes y tienen consecuencias importantes, infarto cardíaco, entre las principales afecciones del corazón. A nivel cerebral, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral puede ser las dos consecuencias de hipertensión arterial. Y la demencia, el Alzheimer o la demencia en general puede ser consecuencia de una hipertensión de larga evolución que no ha sido controlada adecuadamente. Y a nivel renal puede producir en el riñón insuficiencia de los riñones, que también es un problema serio. Y cualquiera de estas pueden llevar finalmente a la muerte del paciente. Entonces hemos tenido con esto una visión muy general, muy global de lo que es la hipertensión y de que es necesario cuidarla y tratarla adecuadamente para prevenir la mortalidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Cardiovascular, un programa orientado a conocer las principales enfermedades que afectan al corazón, con la conducción del Dr. Miguel Ángel Vallas. Salud Cardiovascular.